Hola, reciban mis saludos en esta nueva entrega de este humilde programa de conversaciones y entrevistas. Y en esta ocasión estoy con una colega y muy querida amiga que se llama Mercedes Arriaga. Ella es asturiana de nacimiento, pero desde hace muchos años vive en Sevilla, tiene una cátedra en la Universidad de Sevilla y es una persona, además de muy hospitalaria, muy generosa, muy buena persona, también una académica, una intelectual cuya aproximación al feminismo a mí me resulta muy atractiva, muy dada para el diálogo. Porque, bueno, algunos que me conocen ya saben que yo tengo cierta distancia frente a las corrientes hegemónicas que vienen de las universidades norteamericanas, entre ellas el modo en que hegemónicamente se encara el feminismo desde allá. Pero hay otras maneras de encarar el feminismo que a mí sí me resultan mucho más atractivas, estimulantes, dialógicas, y con las cuales siempre he tenido cierto interés. Y una de ellas es la que trae Mercedes Arriaga, que es principalmente estudiosa de las literaturas italianas y de las literaturas femeninas, pero que en su reflexión sobre la historia de las ideas feministas se remonta hasta los pueblos primigenios de Europa, que tenían, según digamos, las revisiones históricas o protohistóricas, tenían prácticas espirituales, religiosas, centradas en la idea de la diosa madre. Yo obtuve conocimiento de esta religiosidad primordial del continente europeo a partir del estudio de Robert Graves, La diosa blanca. Ahora, hay muchos más estudios sobre el tema que yo no conozco y que Mercedes tal vez nos pueda compartir. Entonces, Mercedes, empecemos por este punto, ¿no? Por el Ujú. punto de, digamos, de una religiosidad primitiva centrada en el culto a lo femenino y que, por lo tanto, podría tener, digamos, extrapolándolo, por supuesto, ciertas connotaciones ecológicas o ecofeministas que parece interesante reflexionar sobre ellas. Ujú. Bueno, sí, es un placer para mí estar aquí contigo, aunque sea en la distancia, porque tu presencia por nuestra universidad dejó una huella bastante profunda, en el sentido de, bueno, pues nos viniste a traernos un conocimiento que nosotros no teníamos de una parte del mundo que está muy alejada de nuestras vetustas universidades, ¿no? Ese aire de ese viento fresco que trajiste de la selva, ¿no? Dejó ahí, sí, dejó una huella, como digo, muy profunda. Y durante varias clases nosotros reflexionamos sobre las coincidencias, concomitancias, ¿no? Entre la visión de los pueblos primitivos que tú nos habías contado, ¿no? De la Amazonia, y la visión, la cosmovisión que tienen, pues, que se tiene en el Neolítico con respecto a la sacralidad de la tierra, ¿no? La sacralidad de la tierra, que luego, pues, se ve reflejado en este culto a las diosas, ¿no? A la figura femenina, a las diosas madres. Ahí hay unos estudios muy interesantes, bueno, empezando por Bachofen, que es el típico estudio, el matriarcado, que fue uno de los primeros, ¿no? Pero después está Newman, que tiene un libro sobre la gran madre o la diosa madre, no recuerdo ahora el título. Y luego yo creo que toda esta visión de un Mediterráneo, de un Mediterráneo matriarcal, ¿no? Eh, Se fraguó sobre todo a partir de los estudios de Gimbutas, de María Gimbutas, ¿no? Que es una arqueóloga que hace excavaciones en la zona de Grecia, en la zona de Anatolia, en esa zona, y va a descubrir que en muchos pueblos primitivos hay estas estatuillas de estas mujeres desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? Unas estatuillas de mujeres que están sentadas, ¿no? Entonces,
lo cual quiere decir, bueno, pues que están presidiendo una asamblea, ¿no? Que tienen un cierto poder, ¿no? De alguna manera. También los aportes de la arqueología parecen fundamentales sobre esto, ¿no? Porque sobre el matriarcado, pues hay quien se dice convencido de su existencia, quien dice todo lo contrario, ¿no? El matriarcado no ha existido nunca, ¿no? Bueno, y habría que matizar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que, desde mi punto de vista, discutible, pero yo creo que es importante pensar que si no hubiera habido una forma de matriarcado, nosotros, desde el punto de vista simbólico y de la cultura, que es el punto de vista que yo adopto porque yo soy filóloga, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista simbólico, no podríamos entender algunas manifestaciones de la pervivencia de lo femenino, de la sacralidad femenina dentro de nuestra cultura, ¿no? No podríamos explicarlo. Como en una cultura donde todo está en manos de los hombres, en cambio tenemos algunas figuras que representan unas cuotas, por así decirlo, aunque sean domesticadas de sacralidad, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante como en todo el Mediterráneo hay una continuidad, porque en todo el Mediterráneo los fenicios, por ejemplo, tienen sus creencias, pero ellos tienen sus diosas, el culto a las diosas, ¿no? Y las diosas están en muchos sitios del Mediterráneo presidiendo templos, ¿no? Donde los viajeros, por ejemplo, van allí para ofrecer sus ofrendas a las diosas para tener un buen viaje. Entonces, ese culto que se expande por todo el Mediterráneo va después, con los siglos, a transformarse en el culto de las vírgenes, ¿no? Nosotros vivimos en Andalucía, donde hay un culto, la figura de culto verdaderamente popular es la Virgen, ¿no? Y bueno, pues en la ciudad de Sevilla hay, me parece, 105 vírgenes, o sea, cada iglesia tiene su virgen, pues no sé, la más famosa, la Macarena, ¿no? Pero luego está la Estrella de Triana, cada barrio tiene su virgen y cada virgen tiene su nombre, ¿no? Entonces, esa proliferación de ese culto, ¿no? El culto mariano. Por ejemplo, tenemos esas romerías pues en Jaén, la Virgen de la Cabeza, ¿no? En Huelva, la Virgen del Rocío, ¿no? Romerías que hoy en día todavía convocan a millones de personas, ¿no? Que van a ver a la Virgen. Y es muy representativo que estas vírgenes están siempre relacionadas, las vírgenes rurales, obviamente, ¿no? Como la Virgen del Rocío o la Virgen de la Cabeza, están relacionadas o están, dijéramos, tienen sus templos o se aparecen, ¿no? En cuevas. Ahí tenemos la Virgen de Fátima, no, la Virgen ¿cómo se llama? De Francia, de Lourdes, por favor. De Lourdes, sí. Lourdes, ¿no? Cuando uno va a Lourdes es una cueva, la cueva de Lourdes, ¿no? La Virgen del Rocío se aparece en un sitio donde hay agua, en la marisma, ¿no? En el Rocío, por eso se llama el Rocío, ¿no? La Virgen de la Cabeza también, o sea, muchas de estas vírgenes están colocadas en espacios rurales, y en esos espacios rurales relacionadas con plantas, con algunas plantas a las cuales se les atribuyen potestades curativas. Exacto, propiedades medicinales, ¿no? Propiedades sanadoras, ¿no? De alguna forma, o relacionadas con fuentes y con agua, ¿no? Entonces, creo que hay una continuidad innegable, ¿no? Sí, sí. Innegable, de alguna manera. Sí, además es interesante porque las figuras complementarias de la Virgen, por un lado, es el niño Jesús, que sería, digamos, el nacimiento solar a partir de la Gran Madre, o sea, el aspecto fecundativo de la Gran Madre, y por otro lado, el Cristo sufriente, el Cristo del padecimiento, que es una figura del héroe que muere
esperando el renacer, que es una figura ligada a los ciclos de la naturaleza y por lo tanto bajo la regencia de lo femenino también. Ahora, es interesante porque, o sea, lo que afirma Graves es que yo estoy convencido que de la existencia de un culto femenino en los pueblos celtíberos, por ejemplo, ¿no? O en todos los pueblos primigenios de Europa, en el sentido, como ya lo conversamos, que yo creo que hay que repensar el concepto de indigeneidad y que hay pueblos indígenas europeos en el sentido, o sea, que todas las culturas provienen de un trasfondo indígena en el sentido que son culturas ligadas a la sacralidad del territorio. No ha entendido lo sagrado como lo entiende la escuela francesa como separado de lo profano, sino lo sagrado como aquello que está cargado del espíritu, ¿no? Entonces hay lo sagrado del respiro, ¿no? Del sagrado que siente el espíritu en el aire, el espíritu en el territorio. Entonces, a mí no me cabe duda del trasfondo, digamos, matriarcal de la cultura. Ahora, lo que dice Graves es que a partir de las invasiones indoeuropeas, de pueblos conquistadores que dominan el caballo, empieza a haber un retroceso, evidentemente paulatino, de la figura de la mujer y la imposición de un panteón patriarcal. Así se explica Grace, por ejemplo, el surgimiento del Olimpo. Y también cuando la poesía deja de estar dedicada a la diosa madre y primero pasa a estar bajo la regencia de las musas y luego ya pasa a ser potestad de Apolo y pasa a ser una poesía clásica que se distancia de esa poesía que canta lo sagrado del territorio. ¿Tú cómo entiendes este proceso? ¿Lo entiendes de manera semejante a Graves? Sí, sí, completamente, estoy completamente de acuerdo. Es más, en todas los relatos fundacionales de muchas culturas mediterráneas, ¿no? Ya nos dan la pista de cómo el patriarcado se impone como violencia sobre una creencia matriarcal anterior, ¿no? Creo que es muy significativo el relato babilónico de cómo nace el mundo, ¿no? Que es, en principio hay una diosa que es como un monstruo, ¿no? Tiamat, que viene derrotada por un guerrero joven que es Marduk. Este Marduk mata a este monstruo, ¿no? Y cortando el cuerpo de este monstruo hace el cielo, con un trozo hace el cielo y con el otro hace la tierra, ¿no? Entonces me parece que es un relato que representa muy bien esta lucha que existe en ese momento entre lo matriarcal y luego lo patriarcal, ¿no? Como lo patriarcal violentamente, ¿no? En ese relato y también en otros, ¿no? Con violencia viene a derrocar una creencia anterior, ¿no? Para fundar otra vez el mundo, ¿no? En el relato de los griegos, Gea, o sea, la tierra, para ellos la tierra nace del caos. Entonces ya los griegos han perdido el respeto a la idea de la tierra como sagrada, ¿no? Ya los griegos colocan la divinidad fuera del mundo, porque esto es el choque entre dos visiones, ¿no? Radicalmente opuestas. Una visión es lo sagrado está en el mundo, ¿no? Todos nosotros que habitamos el mundo somos sagrados, ¿no? Porque la vida es sagrada. Entonces, todo lo viviente es sagrado, ¿no? Y en lo viviente, en esa cosmovisión, se incluye todo, las piedras, ¿no? Las piedras son elementos vivientes, no son elementos que no sirven para nada, como después en la cultura patriarcal, ¿no? Elementos muertos, los minerales, ¿no? Entonces, en esa cosmovisión de todo sagrado, ¿no? En esa cosmovisión, la diosa puede ser cualquier cosa, puede tener como imagen cualquier cosa. Puede ser un pájaro, puede ser una serpiente, puede ser una piedra, puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque todo está relacionado con esa sacralidad de la vida. Cuando se pierde eso, entonces nace ese relato de que hay
una entidad fuera del mundo que crea el mundo, ¿no? Y entonces esa entidad oscura que no se sabe lo que es ese caos, ¿no? Del que luego se crea la Tierra, pero la Tierra nace de ese caos, ¿no? Para los griegos la visión matriarcal es una visión caótica, donde no existe el orden. Y de hecho, en realidad, no existe el orden jerárquico. Sí existe el orden, pero no existe el orden jerárquico que va a venir después, ¿no? Como tú dices, es un círculo donde todo tiene su importancia. Tiene su importancia la infancia, tiene su importancia la madurez, tiene su importancia la vejez, ¿no? Tiene su importancia nacer, pero también tiene su importancia morir, ¿no? Porque hay ahí un círculo que une todo. En cambio, en la cosmovisión patriarcal, ese círculo se va a convertir en una pirámide hegemónica. Es más importante vivir que morir, ¿no? Y por lo tanto hay que vivir a costa de matar a otros, ¿no? Y así sucesivamente. Es más, hay un orden jerárquico en el que quien está arriba del todo en esa pirámide es el hombre. Después bajando la mujer, bueno, la mujer después debajo, y después están los animales, y después debajo están las plantas, y debajo del todo están los minerales, que esos ni sufren ni padecen, ¿no? Como dice Rubén Darío, bendita la piedra que no sufre, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, ese orden que se impone dentro del régimen, del régimen simbólico patriarcal, ¿no? Privilegia unas cosas y desprivilegia otras, ¿no? Y entonces es así como puede imponerse después una religión como una religión que está en el más allá, ¿no? Y no en el aquí. Sí, no claro. en el, Veo en el, claramente o sea, tú me estás hablando de una lucha, digamos, entre el trascendentalismo y el inmanentismo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ahora, digamos, este es en el plano más religioso, pero en el plano de lo político creo que esto tiene que ver, se me hace evidente que tiene que ver con el surgimiento de los estados como maquinarias bélicas patriarcales, ¿no? Y que desarraigan, digamos, a la gente de la sacralidad del territorio para empezar a dominarla y que ya no sirvan a la tierra, no sirvan a la vida, sino sirvan al estado patriarcal, ¿no? O sea, esto es indesligable. Y bueno, creo, me vienen a la mente dos textos. Uno, en Heliogábalo, de Antonín Artaud, en el que habla de una lucha primigenia entre pueblos rojos, matriarcales, y pueblos blancos, patriarcales. Y también me viene la idea de la genealogía de la moral de Nietzsche con la Blonde Bête, la bestia rubia, que es esta bestia rubia que impone el Estado con la espada, ¿no? A la fuerza. Son dos ideas que se me vienen. Totalmente. O sea, está claro que el nacimiento del patriarcado tiene lugar con el nacimiento de la propiedad privada, ¿no? En el momento que, claro, que se establece esa propiedad privada, cuando desaparece lo comunitario y se establece la propiedad privada, es obvio que ahí se establece un principio de violencia, ¿no? Para imponer y para conquistar otras propiedades, ¿no? Entonces, está claro que eso tiene que ver con eso y con el nacimiento de los estados guerreros, ¿no? Que subsisten a base de subyugar a otros pueblos, ¿no? Porque claro, los grandes imperios del pasado, cosa que muchas veces olvidamos, es que se basan en la esclavitud de otros pueblos, ¿no? Pueden subsistir gracias a esa mano de obra, a esa vida humana que no vale nada, ¿no? Sí, claro. Un esclavo muere, pues se reemplaza por otro esclavo, ¿no? Entonces, bueno, como diría Benjamin, todo documento de cultura es un documento de barbarie, ¿no? Sí. Las culturas tienen ese lado oscuro, ¿no? De imposición. Pero es interesante, por ejemplo, que en Egipto la palabra faraón, ¿no? Significa hijo de la diosa. Entonces, entonces hay ahí un trasfondo que ahora los arqueólogos están estudiando a través de restos de un trasfondo matriarcal dentro de la cultura egipcia, ¿no? Al principio de la cultura egipcia. Entonces, es muy interesante eso y también el hecho de que Isis después, ¿no?
vaya a representar en la oración de Isis, pues Isis va a decir más o menos: yo soy la esencia de todas las cosas, yo soy la materia, soy el tiempo, ¿no? Soy todo prácticamente. Entonces, claro que allí hay un trasfondo matriarcal muy fuerte que Sí. después va a venir cubierto por estas grandes, entre comillas, civilizaciones, ¿no? Que van a ser la cuna de las nuestras, ¿no? De alguna forma. Sería interesante en ese sentido revisar el poema de Apuleyo en el Asno de Oro dedicado a Isis, que es una de las manifestaciones más hermosas, y esto lo dice Grace, uno de los poemas más hermosos dedicados a la diosa madre, en la que Apuleyo se arrepiente, digamos, de sus transgresiones, y en el mar Mediterráneo, creo que es en el mar Mediterráneo, Isis lo cura y lo devuelve a su humanidad en el Claro. reconocimiento de esas transgresiones. Ahora, hay un libro de Gu que se llama Edipo Filósofo. No sé si lo conoces. No, no, no. Es interesantísimo, porque en el libro dice que Edipo no quiere pasar la iniciación, entonces no se somete, digamos, a los rituales iniciáticos de la Esfinge como divinidad matriarcal, sino que le responde con el mero uso de su inteligencia, de su razón. La respuesta al enigma de la Esfinge es el hombre, ¿no? Aquel que camina primero en 4 patas, luego en 2 y luego en 3 por el bastón en la vejez. Entonces afirma el hombre, y la Esfinge se suicida al escuchar esta respuesta, y según Gu, acá sería el nacimiento de la filosofía antropocentrista, digamos, que está en el germen de lo que vendría a ser la modernidad posteriormente, ¿no? Entonces es interesante porque según esta idea, el nuevo culto a la razón que se empieza a cuajar con Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, todavía impregnado en mitología todavía, ¿no? En reflexión mitológica, ¿no? Pero ya con una preponderancia de lo racional, vendría a ser un intento de no someterse a los dictámenes de las iniciaciones primigenias, germinales, y por lo tanto sujetas todavía a una divinidad femenina para desarrollar de manera un poco arbitraria el uso de la razón, y los poetas como Sófocles serían los que advirtieron que este nuevo camino que empezaba a tomar la filosofía era un camino de transgresión de los principios vitales enseñados por los antiguos, y que podría traer peste sobre la comunidad, como termina pasando en el caso de Edipo, que al acostarse con su madre, es decir, al hacer el acto de mayor profanación de lo sagrado, ¿no? Termina trayendo la peste sobre Tebas, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí con la filosofía, o con el modo, digamos, en que se empieza a entender la filosofía como ejercicio de la razón autónoma, porque recordemos que en el caso de Pitágoras, de los filósofos egipcios, era distinto, ¿no? Pero en este nuevo culto a la razón que se empieza a cuajar en Grecia, estaría, digamos, así como hemos hablado de la parte política, de la parte religiosa, acá vendría una transformación filosófica hacia una filosofía patriarcal que sigue dominando en buena medida el campo académico hasta nuestros días, ¿no? Claro. Hombre, es una razón que al final pues va disecando, no solamente a Edipo le pasan cosas, ¿no? Sino que esa razón patriarcal es una razón que va disecando todo, ¿no? Va disecando todo a su paso, va engriseciendo, ¿no? Volviendo gris todo a su paso, porque es una razón que da la espalda totalmente a la dimensión espiritual y a la dimensión sensible de lo humano, ¿no? Entonces, está claro que no, hasta llegar pues al pienso luego existo, ¿no? De cartesiano, pienso luego existo. Pienso luego existo quiere decir un humano que tiene la cabeza y luego ya no tiene ni patas ni tiene nada, ¿no? Es una cabeza andante por el mundo, ¿no? No tiene cuerpo. Todo lo que viene del cuerpo va a ser como rechazado, ¿no? Entonces está claro que esa razón griega, ¿no? Cuando los filósofos griegos construyen su filosofía, la construyen de espaldas a la vida.
la construyen de forma teórica, ¿no? De espaldas a la vida y de espaldas a toda una serie, a las mujeres, por supuesto, sin tenerlas en cuenta para nada, y de espaldas pues a otros, ¿no? Y eso se refleja en su forma política, ¿no? Los esclavos y las mujeres no votan. Bueno, los extranjeros, los esclavos y las mujeres quedan fuera de la ciudadanía, ¿no? O sea, este es un planteamiento filosófico fuerte Sí. que casi da miedo porque casi vuelve en la actualidad, ¿no? Entonces, que casi estamos ahí otra vez, ¿no? Ni los extranjeros votan, ni, bueno, pues los esclavos habría que ver quién son, pero sí. Entonces, quiero decir que Tal todo vez lo que... somos, tal vez somos muchos los esclavos, tal vez Exacto, somos no, es exacto. muchos. Sí, porque claro, el esclavo moderno podría ser ese que viene, dijéramos, adocinado, ¿no? por el sistema y que luego pues es completamente anodino, que no quiere votar, que no le interesa la política, pero no porque no le interese, es porque lo han educado así, para que no le interese precisamente, ¿no? O sea, quiere decir, el sistema se ha ido perfeccionando de alguna forma, pero que está claro que ese pensamiento... Claro, el esclavo moderno se cree libre y está adoctrinado para querer lo que el Sí, sistema quiere que quiera, ¿no? Claro. claro, claro, Entonces, claro. el grado de sometimiento sutilizado y llevado a un perfeccionamiento tecnológico, ¿no? A partir de lo Hombre, cibernético. es que 20 siglos de tecnología no es agua, ¿eh? Claro. 20 siglos hacen su mella sobre lo humano, ¿no? Esto está claro. Entonces, bueno, creo que es bastante obvio que muchos de los relatos griegos lo que hacen es precisamente, a pesar de esto, a lo que iba, a pesar de que los griegos hacen su filosofía de espaldas a lo femenino, pero no pueden eliminarlo. Lo femenino Así es. obviamente no se puede eliminar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues lo demonizan. Entonces, tú antes hablabas de lo sagrado que se manifiesta a través de la voz, ¿no? A través del canto. Entonces, Ujú. ahí vamos a encontrar nosotros en Grecia una serie de figuras femeninas que Como la tienen que sirena, estar... por ejemplo. Exacto, cuyo canto es destructivo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? El miedo que los griegos tienen a la magia de la que las mujeres pueden ser portadoras, ¿no? Que no es ninguna magia especial, es simplemente que las mujeres son portadoras de vida y por lo tanto ese hecho de ser ellas portadoras de vida, ¿no? Pues ya es una consideración de seres mágicos, ¿no? Los hombres no pueden llevar la vida, ¿no? Ni traerla al mundo. Las mujeres sí, ¿no? Entonces está claro que ellos van a construir no solamente las sirenas, sino pues las arpías, ¿no? Todo, la gorgona, la medusa, ¿no? Toda una serie de figuras femeninas que son figuras en las que se proyecta el mal, porque no olvidemos que también tanto el relato bíblico como el relato griego van a construir una idea de que son las mujeres las que traen el mal al mundo, ¿no? Entonces, por una parte Eva, que es la pecadora, que es la puerta del pecado, y por otra parte Pandora, ¿no? Que es la que trae los males al mundo, ¿no? Hesiodo lo dice muy claro, antes de que existieran las mujeres, porque Hesiodo nos llama la raza de las mujeres. Es decir, hay una raza que son los hombres y luego otra raza que son las mujeres, ¿no? Entonces él va a decir, antes de que existiera la raza de las mujeres, existía el Edén, ¿no? Parece ser que los hombres no se enfermaban, se aburrían mucho, pero no se enfermaban. Eso no lo dice, pero bueno, no se enfermaban, no existía el dolor, no había nada, o sea, era el Edén perfecto, ¿no? Vivían en una felicidad absoluta. Claro, luego cuando vienen las mujeres, pues ya todo esto se termina, ¿no? Y otros autores también griegos van a decir que, bueno, quien se comporta mal en esta vida, pues en la siguiente vida nace como mujer.
sea, nacer como mujer. Karmáticamente, digamos, karmáticamente. Claro, Sí. es un castigo, ¿no? Es un castigo ser mujer, porque claro, naces ya con ese estigma de que tú traes al mal, tú eres la culpable de los males del mundo, ¿no? Esto a nivel simbólico es todavía potentísimo. Las mujeres de hoy se creen culpables de cosas que no son culpables en absoluto, pero que nuestra cultura patriarcal todo el tiempo les dice, tú eres la culpable, ¿no? La familia no va bien por lo que sea, la culpable es la mujer, ¿no? No es el hombre que se va con otra, no, es ella, ¿no? O los niños, los chicos y las chicas de la familia no van bien en los estudios. ¿La culpa de quién es? La culpa es de la mujer, ¿no? O sea, históricamente, por ejemplo, siempre se ha acusado a la mujer de ser la causa de la crisis del matrimonio, pero claro, el matrimonio, imagínate, ¿no? Puede ser la mujer la causa de la crisis del matrimonio. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Pero es así. Yo en mi clase, en esta clase que yo tengo, que son todas señoras mayores, como tú sabes, pues cuando digo estas cosas, ellas dicen, es verdad, nosotros nos sentimos culpables de todo. Nos sentimos culpables por todo, ¿no? Ujú. Es ahí la culpa, esa culpa que está ahí metida en el inconsciente colectivo, ¿no? Del mundo. Sí, sí, Entonces, no, me interesa mucho, tú sabes que yo tengo mucho, con cierta distancia, pero hay bastantes cosas que yo aprecio del pensamiento junguiano y me interesa esas continuidades arquetípicas que siguen signando nuestra mente, incluso en esta modernidad tardía, porque a pesar de que yo sí considero que hay cambios de conciencia que acompañan a la tecnología, también me doy cuenta que hay dinámicas primordiales de la psique que no cambian del todo. Entonces, así como lo eterno femenino inevitablemente resurge, las imposiciones posteriores del patriarcado también siguen signando nuestra psique. Ahora, para no abandonar todavía del todo la línea histórica, hay un momento que a mí no soy un especialista, pero a mí me interesa mucho, que va entre el siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV, en el que, digamos, luego de la caída de estos grandes imperios, ¿no? Y las disoluciones imperiales a partir de las invasiones bárbaras, como se decía, ¿no? De las invasiones bárbaras, empieza a cuajarse en Europa, más o menos en el siglo XII, una confluencia entre, por un lado, las influencias que venían del cristianismo celta y de la pervivencia, digamos, en el cristianismo celta de la importancia de la poesía, de ciertas narraciones, evidentemente transformadas bajo las cosmogonías cristianas, pero de ciertas narraciones de raíces célticas anteriores, con también la influencia de la poética amatoria sufí, que empieza a llegar por España y también por influencia de los cruzados, y se empieza a cuajar en el mundo europeo un momento muy interesante en el que pareciera haber cierto resurgimiento, tal vez incipiente, tal vez no completo, pero sí cierto resurgimiento de la sacralidad de lo femenino, que se manifiesta, por ejemplo, en los poetas provenzales, en las mismas poetisas o poetas, mujeres de esa época, y también en dos autores que a ti te son muy cercanos, como Dante y Petrarca, cada uno a su manera. Entonces, no sé si podrías hablarnos un poco de este resurgimiento de la figura de lo femenino en la poesía de esa época. claro, tenemos que tener en cuenta una cosa bastante interesante y es que el culto a la Virgen María, tal y como lo conocemos ahora, ¿no? No es un culto que está en el cristianismo desde el principio, sino que es un culto que se inserta precisamente en el siglo XI. Es decir, el culto a la Inmaculada Concepción es un culto que se inserta en el siglo XI. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Iglesia Católica no había podido eliminar los cultos
que localmente en todo el Mediterráneo se seguían manteniendo a estos lugares de peregrinación matriarcales, ¿no? Y entonces ahí la figura de la Virgen vino como a sustituir a las diosas, ¿no? A las cuales se iba a visitar esos lugares, convirtiéndose fácilmente en la Virgen, ¿no? En la Virgen María, estas figuras. Y Entonces, tengo entendido, Mercedes, que esto también se da porque los cruzados encuentran en Tierra Santa grupos cristianos que sí tenían en los que la Virgen sí tenía una centralidad. Y ellos traen eso a Europa y se engarza con lo que tú estás diciendo, que son los lugares sagrados femeninos que habían persistido en el imaginario mediterráneo, ¿no? claro, también porque en esta parte oriental, ¿no? El cristianismo fue propagado muchas veces por profetisas, ¿no? Por discípulas de Jesús, Claro. ¿no? O sea, no solamente quien llevaba la palabra eran hombres, sino también hubo muchas mujeres que participaron en ese movimiento, ¿no? Sí, es que ese es un aspecto que tal vez en algún otro momento podamos hablar, que no ha sido no siempre ha sido lo suficientemente estudiado o que empieza a ser recién estudiado, que es el aspecto liberador de lo femenino que también trae el mensaje cristiano inicial, ¿no? Porque no Totalmente. podemos olvidar, o sea, no es un tema menor que cuando Cristo resucita, a la primera persona que se le presenta no es a Pedro, sino es a María Magdalena, lo que da a entender que María Magdalena tenía dotes visionarias importantes, posiblemente superiores en el sentido de percepción de lo suprasensible que los hombres, ¿no? Hombre, lo que no cabe duda es que era la discípula preferida de Jesús, ¿no? Sí, Eso lo tengo claro. Pero claro, sí, pero claro que sí. Entonces, que era una discípula aventajada y que después hay muchas otras mujeres que van a participar, ¿no? En el cristianismo primitivo. De esto, pues claro que se habla muy poco y esto daría para otra. Si quieres, sí, sí, otro sí. día conversamos sobre eso, porque yo también soy una apasionada de historia del cristianismo primitivo, porque creo que es un cristianismo muy liberador que después ha sido enterrado por la teología, ¿no? De la Iglesia, que ha echado ahí como una manta para que no se sepa muy bien qué era lo que pasaba ahí. Pero es obvio que volviendo a Europa se produce ese movimiento también por el influjo por la decadencia de la cultura que se venía realizando en los monasterios, ¿no? Ahí hay como varias cosas. La cultura de los monasterios, que era una cultura hecha por hombres religiosos, ya no va a tener esta hegemonía y la cultura va a pasar a manos de hombres laicos, ¿no? La cultura va a pasar de ambientes rurales a ambientes ciudadanos y en las ciudades viven hombres y viven mujeres, ¿no? De hecho, Dante dice que ve a Beatriz caminando por la ciudad, ¿no? Por lo tanto, en un escenario diferente, ¿no? No un locus amenus, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, el empuje de las lenguas vernáculas, ¿no? Que ya no hablan latín, sino que hablan pues las lenguas de cada sitio, ¿no? El italiano, el francés, el español, ¿no? Estos tres elementos son un poco los que se reúnen para, en este movimiento de idealización de lo femenino, ¿no? Que se produce increíblemente a través de esa imagen de la Virgen María. Hay unas Claro. imágenes, hay unas tallas de madera preciosas en algunas catedrales románicas francesas con la Virgen María que sostiene el libro. O sea, en un brazo sostiene el niño y en el otro brazo sostiene el libro. ¿Eso qué quiere decir? O sea, da un mensaje muy fuerte de una mujer culta, de una mujer que es madre, pero también lee, ¿no? Que está dentro de la cultura. Entonces, eso y una distribución territorial que permite, sobre todo en Provenza, que las mujeres puedan ocupar cargos como ser las regentes de sus propios territorios, que también esto es un tema del que se habla muy poco, pero en la Edad Media hay muchas mujeres que regentan sus territorios, que son reinas de sus territorios, ¿no? Y por lo tanto, estas mujeres se convierten en todos los sitios donde hay mujeres reinando, hay una especial atención hacia la cultura.
¿no? Hacia el mecenazgo de los artistas. Entonces son ellas las que promueven ese tipo de cultura. Está claro que cuando nace el petrarquismo, de alguna forma, y primero a través de la poesía provenzal, como tú has dicho, ¿no? Esa idealización de la mujer como Dios, ¿no? No como diosa, sino como Dios, ¿no? Esa idealización va a consentir que se produzca otra vez una revalorización de lo femenino, ¿no? Y de ahí a poco Boccaccio escribirá 1360 o 40 más o menos, escribirá el primer libro de biografías de mujeres en Europa, ¿no? Entonces, de mujeres ilustres, ¿no? Se llama así su libro, Las mujeres ilustres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se produce un verdadero movimiento de recuperación de lo femenino como humano y como sagrado, porque antes, en los siglos anteriores, hay una misoginia feroz en Europa, dentro de la cultura europea, que, como decía antes, va a acusar a las mujeres de todos los males, las mujeres son las lujuriosas, las mujeres, o sea, toda una serie de afirmaciones en contra de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, ahí donde empieza el humanismo y donde empieza el Renacimiento, precisamente, empieza el humanismo y el Renacimiento gracias también a este movimiento, ¿no? Que es un movimiento de rescate, ¿no? de eso femenino, sacralizado, ¿no? O de eso femenino idealizado. Creo que es muy interesante para la historia y la cultura, ¿no? Colocar el nacimiento de las ideas feministas, por ejemplo, no en el siglo XX, al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, sino precisamente en el humanismo, porque es ahí donde nosotros encontramos una autora como Christine de Pisan, en Francia, italiana, pero que vive en Francia, en la corte francesa, que escribe La ciudad de las damas, 1404. Y Christine de Pisan imagina una ciudad utópica, ¿no? Donde las santas cristianas son las almenas, las reinas del pasado son las murallas, ¿no? Donde ella reescribe revalorizando estas figuras del pasado, femeninas del pasado, ¿no? Quitándoles la culpa precisamente, ¿no? Quitándoles la culpa, recuperándolas, diríamos ahora, haciendo una relectura de esas figuras, ¿no? Y es ella la primera que lo hace. Claro, sí, siguiendo el ejemplo de Boccaccio, pero mejorando mucho más el ejemplo de Boccaccio, ¿no? Porque Boccaccio se reduce un poco a, bueno, pues sí, a dar alabanza a una serie de figuras femeninas, y en cambio Christine de Pisan ya va a ser completamente reivindicativa, porque ella va a decir, bueno, los libros están escritos así, de esta forma misógina, porque son los hombres los que los escriben. Si fueran las mujeres las que escriben, escribirían otra cosa, ¿no? Va a decir ella. Va a decir, a las mujeres no les gusta ser violadas, ¿no? A las mujeres... Bueno, felizmente que lo dijo, ¿no? Imagínate. No, pero... Lo que hay que explicar, ¿no? Las cosas claro, que hay que explicar. porque muchos autores pues sostenían lo contrario, ¿no? Entonces es ella la que hace toda una serie de reivindicaciones que son absolutamente modernas, ¿no? Esto de a las mujeres no les gusta ser violadas, habría que recordárselo a algún juez moderno, ¿no? De que haya por aquí. Entonces, quiero decir, una serie de cuestiones, incluso la cuestión de la educación, que es una cuestión fundamental también, ¿no? Porque ella va a decir, las mujeres no es que sean inferiores por naturaleza, mentalmente, intelectualmente por naturaleza, no es por naturaleza, es por la educación que reciben, porque si a las mujeres se las educara del mismo modo que se educa a los hombres, estoy convencida, dice ella, que también las mujeres harían grandes aportaciones a la cultura, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues esto significa más o menos las ideas de Simone de Beauvoir, ¿no? Un protofeminismo, digamos. Ahora, claro.
Es interesante, también habría que revisar en algún momento, yo no sé si tú has estudiado el tema, hay personas que lo han hecho, de la mística cristiana en los conventos de mujeres, en los que suele ser primero una mística mucho más amatoria que racional, una Ujú. mística mucho más corpórea que metafísica, no porque no existe una metafísica, sino porque la experiencia es mucho más del cuerpo, y también una mística mucho más ligada a lo inmanente, como en el caso, por ejemplo, de Juliana de Norwich o de Hildebranda, no me acuerdo ahorita el apellido, ¿no? Pero que en los que se manifiesta esta mística, este modo femenino de vivir la mística cristiana, que no está disociada de la sacralidad del territorio, y que hasta cierto punto también se manifiesta en la escuela neoplatónica italiana, en algunos pensadores cuando tratan de juntar, digamos, aspectos que venían de las tradiciones mediterráneas con el cristianismo y empiezan a hablar, como Marsilio Ficinio, de el anima Sí, mundi, por ejemplo, ¿no? sí. Ujú. Sí, sí, Marsilio Ficino, uno de los que habla del anima mundi, ¿no? Esos filósofos del Renacimiento son todos bastante los neoplatónicos, ¿no? Los neoplatónicos tienen este tipo de pensamiento y el neoplatonismo también va a contribuir en el Renacimiento a esa idea del amor como amor, no amor jerárquico, sino como amor interrelacional, es decir, hombre y mujer interrelacionados, ¿no? Entonces, el neoplatonismo va a ser Claro. una filosofía que va a ayudar a contribuir a la idea de la igualdad entre los sexos, ¿no? Porque se plantean por qué tiene que ser por qué tiene que ser más importante la persona que ama que la persona amada, ¿no? Bueno, esto lo dice una filósofa que se llama Tulia de Aragona, que es neoplatónica, ¿no? Va a decir, claro, porque son importantes los dos, ¿no? Esa idea de la reciprocidad en el amor va a estar bastante, se va a derivar de esas ideas neoplatónicas, ¿no? Y por lo tanto también esa idea de la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? En ese sentido, en el sentido amoroso, ¿no? Del término. Sí. Mientras que pues las ideas aristotélicas pues van a soportar más las teorías misóginas, ¿no? Porque ahí está Aristóteles que pesa ahí como una lápida con sus teorías sobre los humores, ¿no? Como la naturaleza femenina y la naturaleza masculina son diferentes para él, ¿no? Porque las mujeres somos húmedas y los hombres son secos, ¿no? Cosa que ya sabíamos. No, es broma. No. Pero que claro, que clava los sexos a su naturaleza, ¿sabes? O sea, clava a los hombres a su naturaleza y clava a las mujeres a su naturaleza, ¿no? No hay forma de salirse de ahí. Entonces, claro, esa determinación biológica para los hombres no importa mucho, pero para las mujeres sí tiene una importancia capital, porque para las mujeres significa que si tú, siguiendo las teorías aristotélicas, las mujeres que son fecundas, es decir, que tienen hijos, ¿no? No pueden desarrollar sus capacidades intelectuales, ¿no? Y Bueno, entonces... pero yo te digo que como varón a mí no me gustaría estar clavado a la sequedad, ¿no? No, Porque no por hay eso. nada que crezca sin humedad, ¿no? Claro. Por eso digo que que son unas teorías que, bueno, que determinan después todos los estereotipos que todavía están vigentes en nuestra cultura, ¿no? Cuando se dice, bueno, es que los hombres, que estas son teorías, todos los estereotipos que tú me puedas citar, tienen ideas aristotélicas en el fondo, ¿no? Ya. Es verdad, él es el culpable de los estereotipos. Él es el culpable. Entonces, no sé, se dice, las mujeres son irracionales, ¿no? Los hombres son racionales. Pero claro, basta ir a un estadio de fútbol para ver los racionales que son los hombres, ¿no? A ver, no fastidies, Aristóteles, ¿no? Seguro que él también iba a cosas de estas y vería estos espectáculos, ¿no? Entonces está claro que eso pone esa arbitrariedad cultural, ¿no?
como si sirve para algo hacer una revisión de, de la historia, ¿no? Y de las ideas feministas y de las ideas de la cultura, sirve para darnos cuenta que muchas veces muchas de las cosas que nosotros pensamos y cómo nos pensamos, en realidad es el fruto de una arbitrariedad cultural, o sea, de algo que alguien dijo en un momento porque no porque fuera verdad, sino porque le convenía, que es más fácil, ¿no? Y que eso se va perpetuando, ¿no? Nosotros pensamos que los bulos son una prerrogativa de nuestro mundo moderno, pero eso no es cierto. Los fake ya existían en Grecia, ya existían en Grecia. Ahora, Mercedes, como ya estamos un poco cortos de tiempo, para perfilar ya el final de la entrevista, de la conversación, me gustaría preguntarte si algunos aspectos de este vínculo sagrado con lo femenino y por lo tanto con el territorio de los pueblos matriarcales, primigenios, pervive o tú puedes rastrear el retorno de esto en algunas escritoras actuales o en el ecofeminismo. ¿Y cuál Bueno, sería el aporte desde ese costado, digamos, al pensamiento ecológico y a replantear el modelo civilizatorio, ¿no? bueno, yo creo que el feminismo ecológico de muchas partes del mundo, ¿no? Tiene que ver con esa idea de las mujeres como guardianas, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Y cuidadoras de la naturaleza. Porque obviamente no tenemos que olvidar que las mujeres en el mundo son las que cultivan la tierra. O sea, hay un porcentaje muy alto de que son ellas las que la cultivan, a pesar de que ellas no son las que poseen la tierra, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que las mujeres están ligadas, siguen ligadas al territorio en muchas partes del mundo, claro, no en nuestro mundo urbanizado y cementificado, ¿no? Sino en las partes rurales del mundo, porque ese estar cerca de la naturaleza, cuidar la naturaleza, es una forma de cuidar a su propia familia, ¿no? A sus seres queridos, ¿no? Si no hay comida no puedes alimentarlos, ¿no? Es un poco como la continuación de esa idea de la diosa que alimenta, ¿no? Porque esa era un poco la idea, la tierra es en realidad la diosa que nos alimenta a todos, ¿no? Entonces, sus reivindicaciones son justas, ¿no? Todas las reivindicaciones que han hecho a lo largo de estos años por las semillas, por ejemplo, ¿no? Para en contra de las grandes multinacionales, para que no haya una exclusividad sobre las semillas, para que haya la diversidad de alimentos y de plantas, ¿no? La diversidad Entonces, genética, ¿no? exacto, exacto, no me venía la palabra. Muchas de sus, o estas las indias que se ataban a los árboles, ¿no? Para que no tallaran el bosque, ¿no? Es decir, en ese ecofeminismo las mujeres están en absoluta, dijéramos, armonía con la idea matriarcal, ¿no? Cuidemos a la tierra porque cuidando la tierra nos cuidamos a nosotros, ¿no? Mientras que lo que nosotros estamos viviendo en este momento, tú lo sabes mejor que yo, es la locura de lo racional, ¿no? De la explotación racional de los recursos, ¿no? Que es una explotación irracional de los Más bien, recursos. eso es lo que diría. O sea, nos la quieren vender como algo racional, pero es una explotación irracional, porque llegará un momento en el que no habrá nada ya que explotar, ¿no? Entonces, el compromiso, y ahí hay una idea muy interesante también en ese ecofeminismo, que es el compromiso con las generaciones futuras, ¿no? La tierra no es nuestra y por lo tanto no podemos tratarla como si fuera algo de propiedad privada. La tierra pertenece también a los humanos que van a venir detrás de nosotros, ¿no? Entonces, creo que están en esa órbita de pensamiento de los pueblos indígenas y de sus reivindicaciones con respecto a la tierra, ¿no? Con respecto a la tierra. Totalmente. Bueno, Mercedes, está muy bien. Creo que con esto, para esta primera conversación, ha sido muy interesante escucharte. Sé que mucha de mi audiencia disfrutará de tus palabras
y te comprometo para una nueva conversación que tendremos ya más, digamos, centrada en el cristianismo primitivo Bueno, y las posibilidades, digamos, de disociar el cristianismo del patriarcado. Creo que es un tema no menor e importante que hacer para, digamos, el mundo europeo, ¿no? hombre, en este momento en España se está llevando a cabo dentro de la Iglesia una revuelta que se llama así, la revuelta de las mujeres en la Iglesia, que es protagonizada por mujeres teólogas y no teólogas, cristianas, que están ahí luchando por el sacerdocio femenino, ¿no? Todas estas teólogas son amigas mías. Una amiga mía. Sí, y bueno, yo creo que están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Un trabajo magnífico para, bueno, pues para ampliar lo que es el horizonte de lo católico, ¿no? Así es. Ellas están dentro de Para la que sea iglesia. verdaderamente católico, además, ¿no? Para que sea verdaderamente católico en el sentido de universal. Bueno, entonces, Mercedes, esa conversación queda pendiente. Muchas Vale, gracias bueno. nuevamente por estar acá, por tu amistad y tu generosidad. Bueno, gracias a ti, ha sido un placer, Pedro. Un beso para toda tu familia también, ¿eh? Hasta luego.